También en el quinto día del Camino de Levante comienzo temprano para aprovechar las horas más frescas de la mañana. En los 40 euros por pernoctar en el hermoso hostal La Batuta hay un bono incluido para el desayuno en el bar cercano. El bar abre a las 6 y como en todos los bares la televisión está encendida. Los 2 primeros kilómetros del Camino de Santiago transcurren hoy por un camino rural. Con la luz de mi teléfono móvil logro llamar la atención de los conductores de mi presencia. El Camino de Santiago de Levante va desde Valencia hasta Zamora. En las 4 etapas anteriores cubrí 100 kilómetros de los 820 kilómetros hasta Zamora desde Valencia. Será una etapa corta de 18 kilómetros hasta la Font de la Figuera, porque tendría que recorrer más de 45 kilómetros para llegar a la siguiente pernoctación en Almansa. Por una última vez cruzo el río Cañoles que me ha acompañado desde Xátiva. Está completamente seco. El Camino de Levante ha transcurrido hasta ahora casi exclusivamente por asfalto. Hoy camino mayoritariamente por caminos de grava. Ese es un cambio bienvenido. Hoy me espera la primera subida notable de 200 metros de altitud. La subida con la frescura de la mañana fue muy buena. Aquí arriba, a 550 metros de altitud, sopla un viento fresco. Después de los primeros días muy calurosos del Camino de Levante, no me lo puedo creer. La breve tormenta de anoche probablemente proporcionó algo de enfriamiento. No puedo soportar el calor y realmente disfruto caminar con estas temperaturas agradables y la hermosa vista. A las 10:30 ya veo a lo lejos la Font de la Figuera, destino de la etapa de hoy. Es el último pueblo de la provincia de Valencia. Mañana me trasladaré a la provincia de Castilla-La Mancha. Tomo un descanso en esta hermosa área de descanso. En realidad quiero seguir caminando, no estoy cansado y no tengo hambre ni sed, pero el lugar es tan hermoso y el aire es tan fresco que me quedo aquí media hora.
debe haber ocurrido una tragedia en este asiento recientemente. Una niña pequeña pudo haber perdido su bolsito aquí. El nombre del pueblo La Font de la Figuera proviene de una fuente que se encontraba debajo de una enorme higuera. El lugar parece estar orgulloso de sus fuentes porque luego en el albergue encuentro un folleto con un directorio de todos los fuentes del pueblo. La Font de la Figuera es un pequeño pueblo de 2000 habitantes. Como suele ocurrir en España, el cementerio está fuera del pueblo. De camino al albergue encuentro el segundo fuente en funcionamiento. Me gusta esta ciudad. Aquí hay un albergue de peregrinos. A las 12 en punto estoy en la policía local en el Plaza Mayor para recoger la llave. El policía del pueblo está a punto de tomar su descanso para almorzar y me lleva al ayuntamiento. Mis datos se registran allí de nuevo y luego obtengo la llave. El albergue de peregrinos se encuentra en las afueras en una pequeña casa. Justo enfrente hay una bodega de la que hay un fuerte olor a alcohol. Tengo curiosidad por el albergue. Consta de un salón con utensilios de cocina, ducha con agua caliente y 2 dormitorios. La primera habitación tiene el mejor colchón y hay 2 sacos de dormir nuevos y limpios. La segunda habitación es más que un trastero. Aquí no es muy acogedor, pero como peregrino estás agradecido de que los pueblos del Camino de Levante te faciliten el alojamiento y se hagan cargo de los costes y el esfuerzo de los albergues. Los albergues son de donación y ciertamente no cubren sus costos. En el pasado las personas sin hogar también se alojaban aquí, pero esto ya no es común. Después de lavar la ropa y hacer una limpieza rápida del albergue, llevo las botellas de cerveza al contenedor y miro los alrededores. Hay un antiguo lavadero grande cerca del albergue. Imagínese el ruido cuando decenas de lavanderas lavaban su ropa aquí. Mientras tanto ha comenzado a gotear y me apresuro al albergue para llevar la ropa adentro. Poco después empieza a llover tan fuerte como nunca antes lo había visto. El goteo junto al albergue se convierte en un arroyo embravecido, la lluvia golpea el techo y gorgotea por todas partes, así que casi tengo miedo de que me lleve con mi pequeño albergue en el río Cañoles. Cuando finalmente deja de llover voy de compras, pero luego vuelve a llover.
Quiero esperar en la tienda a que deje de llover, pero me lleva demasiado tiempo. Cuando trato de cruzar la calle frente al albergue, la agua entra en mis botas de montaña. De vuelta en el albergue cocino pasta con salsa de tomate. Alguien dejó un bulbo de ajo atrás y como parece que voy a hacer el Camino de Santiago solo en los próximos días, corto 2 dientes de ajo gruesos en la salsa. Más tarde esa noche un coche de la policía está aparcado frente al albergue. Al principio yo creo que traerán otro huésped para pernoctar, pero al cabo de un cuarto de hora se van y yo volveré a pasar la noche solo en mi albergue de peregrinos del Camino de Levante.